Hola, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Eh, Inicié grabando la sesión para confirmar si ello está ocurriendo. Sí, en efecto está ocurriendo. Y vamos a iniciar con la sesión de hoy. Estamos en la asignatura de producción, en el módulo vacacional. Feliz año 2023 para cada uno de ustedes. Espero que este 2023 esté lleno de muchos éxitos y desarrollo profesional para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a abordar lo relacionado a costeo en producción. ¿Listo? Vamos a ver un poco qué pasa en el costeo de las operaciones. Vamos a ver allí algunas condiciones. Esta es la agenda que tengo preparada el día de hoy. Vamos a hablar sobre cuáles son los próximos temas que se van a abordar en futuros escenarios que ustedes tienen que desarrollar y que tienen que ir revisando. ¿Vale? Vamos a hablar un poco del costeo en las operaciones, cuáles son esos costos, esos gastos que existen, cómo relacionamos estos elementos a algo supremamente importante para nosotros a la hora de gestionar la producción y es cómo nosotros desde el área de producción impactamos a lo que hace referencia al estado de pérdidas y ganancias. ¿Listo? Entonces vamos a ver unas condiciones allí, la estructura de los costos. Vamos a ver un poco relacionado ya a un tema que es el punto de equilibrio. Vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a hablar un poco de el punto de indiferencia, que es una herramienta que nos permite analizar o tomar decisiones a partir de algunas circunstancias que se vayan a ir dando. ¿Listo? Y vamos a ver unos métodos que quizás allí no están dentro del escenario, pero como docente me interesa que ustedes conozcan sobre estos elementos. ¿Listo? Los invitaría entonces a estos dos últimos ítems que estamos viendo aquí, que es el costeo tradicional y el costeo basado en actividades, listo, que también se conoce como costeo ABC por sus siglas, digamos que están en inglés, que se llaman Activity Based Cost, listo. Entonces vamos a abordar esos elementos. Pero estoy dando un par de minutos a ver si alguien se conecta. Si no, pues como quedará grabado, no hay ningún problema. Cualquier duda, cualquier inquietud que surja de ahora en adelante, pues me la pueden hacer. ¿Listo? Bueno, recordarles un poco lo que queda pendiente. ¿Listo? Mañana cierra la entrega previa del escenario 2. ¿Listo? Tengan en cuenta esas condiciones que se les va a pedir allí, que analicen muy bien qué es lo que sucede. Recuerden que el input para tomar la decisión referente a la planeación de las actividades, ¿cierto? Un poco relacionado a lo que tienen que hacer de los requerimientos, ¿cierto? Un poco calcular la capacidad, ¿cierto? Hacer una planeación de esas actividades que tienen que relacionar. El ítem fundamental para hacerlo es la demanda, ¿listo? Y los pronósticos de la demanda es supremamente importante, de hecho, ¿vale? ¿Qué va a suceder allí? Entonces, tengan muy en cuenta cuál es la capacidad que tiene su sistema. No olviden que si tengo dos máquinas y que cada máquina lo opera un operario, pues no voy a contratar tres operarios ni cuatro operarios porque solamente voy a tener dos operarios trabajando en máquina. Los otros dos van a estar eh, haciendo vigilancia, o si estarán haciendo nada porque pues no van a tener puntos de trabajo. Listo, eso es fundamental. Ahora bien, si yo tengo más de un turno, o sea, si voy a contratar a cuatro trabajadores
2 para el turno de la mañana y 2 para el turno de la tarde. Entonces ahí sí estaría contratando los 4. Entonces tengan presente eso, tengan presente cuál es la capacidad que tiene ese proceso de producción. ¿Listo? Cada uno de los procesos va a tener unas condiciones y va a estar limitado. ¿Listo? Entonces lo pueden calcular de acuerdo con el tiempo de procesamiento y hallar la tasa de producción que tiene ese sistema productivo. ¿Listo? Entonces tienen que analizar qué pasa, cumplirían o no, qué es más económico, contratar a una persona, quizás considerar comprar una máquina nueva o quizás hacer el proceso de maquila o hacer la tercerización de ese proceso. ¿Listo? Que allí también está enunciado en el proceso, en la simulación que ustedes tienen que hacer. Ojo con ello. ¿Listo? Y nos quedan la entrega final y una evaluación, que esa cierra el 4 de febrero. Entonces, eso es lo que se nos viene en las próximas semanas relacionado con actividades evaluativas. Por otro lado, entonces, vamos a ver cuáles son esos próximos temas que vamos a abordar. Y este va a ser el escenario 6, ¿listo? Y aquí vamos a abordar el escenario 7 y 8, ¿listo? Que va a ser el próximo lunes, vamos a abordar este tema y a final de mes, el 30 de enero, vamos a abordar este tema. ¿Listo? Este es un tema muy sencillo. Vamos a ver los diferentes modelos y vamos a ver algún algoritmo, ¿listo? Una heurística que nos permite mejorar esas condiciones, ¿listo? Y vamos a ver el proceso de asignación de máquinas. Yo lo llamé aquí asignación de máquinas, pero es más conocido, digamos, o lo podemos referenciar más en inglés por scheduling de machine scheduling, ¿listo? Vamos a hacer asignación de máquinas y existen unas condiciones que todo parte de lo que es máquinas únicas. Vamos a ver qué pasa con un sistema, si tuviésemos una máquina. Aquí vamos a ver cuando tenemos dos máquinas en paralelo y máquinas que están que hacen el mismo proceso. Es decir, por ejemplo, yo tengo dos tostadoras de café, ¿cierto? Tosto café dos veces, ¿listo? Es el mismo proceso. Pero ahorita, por ejemplo, voy a tener, ya cuando hablamos en secuencias, voy a tener una máquina, un proceso que es el tostado que tiene sus máquinas y voy a tener un proceso que es el empaquetado que tiene sus máquinas. Entonces ya vamos a hablar que existe una secuencia en nuestro proceso y tenemos que mirar cómo vamos a hacer esa respectiva asignación con el ánimo de disminuir algo que denominamos el make span o el tiempo de ciclo. ¿Listo? O el tiempo en lo que se demora en salir una unidad de mi sistema, ¿cierto? Ese es nuestro interés como ingenieros industriales. Buscamos con los mismos recursos reducir el tiempo, hacerlo de forma más eficiente, más económica, ¿listo? Entonces esos son los temas que vamos a ver en las futuras clases. ¿Listo? Creo que voy a continuar entonces con la clase y vamos a hablar un poco de qué es lo que pasa con el costeo en las operaciones. Una de las condiciones o lo que pasa en las operaciones, sean estas productivas o de servicios, porque nosotros también podemos costear los servicios, aunque son un poco más complejos, hacer ese costeo, podemos llegar a hacerlo. Sin embargo, es más fácil identificarlos en las operaciones y como estamos hablando de una asignatura que es enfocada en producción, vamos a verlo allí. Sin embargo, ojo con lo que les digo, esto también lo podemos hacer en los servicios y desde la producción nosotros también, digamos, producimos servicios, hacemos la oferta de servicios y les voy a poner un ejemplo con un servicio de odontología. Pues hasta que no llegue el paciente no se presta ese servicio y yo tengo que costear esas condiciones. Van a haber pacientes que van a ser más costosos que otros, sin embargo yo cada paciente le voy a cobrar su tarifa independiente de acuerdo con los recursos que yo utilicé. Ahora bien, si es un tema de prepagada que está incluido, pues ahí hay unos costos diferentes y dentro de la prepagada se amortizan esas condiciones. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo entonces del costeo? Determinar esos costos unitarios para la producción de un bien o de un servicio y tomar decisiones entre opciones de fabricación y rentabilidad de producto. ¿Listo? Vamos a tomar decisión de qué va a pasar con nuestros productos,
si compramos la madera tipo A, tipo B, tipo C, ¿listo? O si compramos, nuevamente me va a salir el esquema de producción y, y me voy a ir a un tema de servicios en ontología nuevamente. Si compramos una amalgama tipo A, una amalgama tipo B, una amalgama tipo C. ¿Listo? Entonces vamos a tener ahí unas condiciones y eso nos va a dar de que nuestro producto o servicio sea más rentable. ¿Listo? Y a nosotros nos interesa unas particularidades. Nosotros tenemos que determinar cuáles son esas fugas que van a haber en nuestro proceso productivo o de servicio. ¿Listo? Porque a nosotros nos interesa crear valor en nuestro producto o servicio. ¿Cómo? Con un menor costo. ¿Listo? Eso es una de las condiciones pues, si analizamos costos, pues lo podemos hacer. La otra es, pues, con mayor tasa de salida, ¿cierto? Pero pues aquí nosotros nos sirve con una planificación de cuáles son esos recursos organizacionales y aquí vamos a estar enlazados mucho con algo que vamos a ver la próxima sesión, que va a ser el requerimiento de materiales. Listo, ese requerimiento de materiales yo se lo tengo que dar a la persona de compras o de aprovisionamiento y esa persona de compras y aprovisionamiento me va a traer lo que yo solicito cuando lo solicito, en el momento que lo solicito, con el ánimo de que de dar la operación, ya sea de un sistema productivo, si por ejemplo tengo una empresa de fabricación de pan, o si sea una empresa de servicios, si tengo por ejemplo una clínica dental. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos reducción de costos, listos, tenemos un efecto en el aumento de la productividad. ¿Por qué? Pues porque de cierta forma vamos a tener con menos hacemos más. ¿Listo? Con menos dinero hacemos más. ¿Listo? Entonces estamos siendo más productivos desde la parte económica. Eso no quiere decir que seamos productivos desde la parte operativa. Entonces tenemos ahí que identificarlos solamente con una perspectiva. Entonces, para ello vamos a abordar algo que denominamos o las diferentes herramientas que vamos a abordar aquí, como les mencioné, ¿listo? Que son el punto de equilibrio, ¿listo? Uy, ¿qué pasó? Listo. El punto de equilibrio, la estimación de costos unitarios y vamos a ver unos métodos para calcular esos costos, que es el tradicional y el costeo ABC. ¿Listo? Que es el costeo basado en actividades que vimos, que les mencioné anteriormente. Entonces, vamos a abordar estas condiciones, estos gráficos. Espero que se les vayan a ser de ahora en adelante muy familiares porque lo van a ver mucho, mucho en todas las organizaciones. Bueno. Primero que todo, tenemos que diferenciar qué es un gasto y qué es un costo. El gasto se presenta por la ejecución de labores de administración y venta que no están relacionadas directamente con lo que nosotros hacemos en la organización. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una empresa que hace producción de pan, la publicidad no está asociada a la actividad operativa. ¿Listo? Entonces, como ese mercadeo o esa publicidad que yo tengo que hacer no está asociada a lo que hago como operacional, no lo voy a incluir. ¿Listo? Es decir, aquel dinero que permite que la organización funcione, pero que no tiene una relación directa con la fabricación del bien o un servicio. ¿Listo? Por ejemplo, yo no, en el caso de una empresa de producción, ¿listo? El transporte del local mío o el centro de fabricación mío al cliente, eso no es un costo, eso es un gasto que yo tengo. ¿Listo? Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado a la hora de identificar esas condiciones. Ahora bien, eso depende mucho del tipo de compañía en la que yo trabajo. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo de una empresa de servicios que comercializa y distribuye elementos. Entonces, yo comercial, o sea, ¿cuál es mi core operacional? Comercializar y transportar esos elementos. Entonces, pues, como yo comercializo y transporto los elementos, el transporte sí pasa a ser algo que tiene que ver
relación directa con el proceso, aquí no es de fabricación, sino de la operación que yo realizo. ¿Listo? Entonces va a depender mucho de lo que yo tenga como organización. Y el costo, digamos ya un poco asociado o relacionándolo con el gasto, es todo aquello que está directamente relacionado con lo que yo hago. ¿Listo? Se presenta como consecuencia, como dice allí, de producir un bien, prestar un servicio o comercializar un producto. ¿Listo? Labores de operaciones que están directamente relacionadas a ello. ¿Listo? Entonces vamos a tener esas condiciones. Para ello, tenemos que nosotros identificar cuáles son esos tipos de costos que tenemos. Tenemos 6 tipos de costos: costos fijos, costos variables, costos directos, costos indirectos, costo de oportunidad y costos relevantes. Vamos a ver qué pasa con cada uno de ellos, ¿listo? Y es que el costo fijo no varía con el nivel de producción, ¿listo? Entonces, así yo produzca una o 100.000 unidades, el arrendamiento de la bodega donde yo tengo la planta de producción no me va a cambiar. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el costo unitario? Más adelante lo vamos a ver, ¿listo? Tampoco saca el arriendo de los equipos. Si yo tengo arrendados los equipos, si usted lo utiliza o no lo utiliza al mes, sí o sí usted tiene que pagar el arriendo. Entonces es algo que está allí. O sea, siempre va a ser el mismo, no importa la cantidad de unidades que usted haga. Los costos variables, estos sí están asociados un poco directamente a la operación. ¿Listo? Entonces, con el nivel de producción, si usted produce más, consume más. Al consumir más, va a tener que comprar más. Entonces, ese costo directo va a ser asociado allí. Voy a poner un ejemplo. Si yo produzco 10 panes, va a ser algo extraordinario. ¿Listo? Voy a utilizar media libra de harina, ¿cierto? Pero si yo quiero producir 100 panes, ahora sí ya tengo que utilizar una media tonelada. ¿Listo? Bueno, sí, no, media libra son 250 gramos, tendría que utilizar por 100, tendría que utilizar 20 kilos, 20 kilos más o menos de harina para hacer esa operación. Entonces, pues el comprar media libra a comprar 20 kilos, pues ya va a haber una diferencia allí. ¿Listo? Ya tengo otros costos directos, ¿listos? Que es dinero que se requiere para adquirir los recursos para la producción. Esos recursos puede ser equipo o maquinaria. Esto sí o sí lo tengo allí, ¿vale? Costos indirectos son pagos de la adquisición de recursos. Estos recursos va a depender, ¿listo? Dependerá y estos, no confundir los costos variables y costos fijos con costos directos e indirectos, ¿listo? Estos también son una categoría que están relacionados dentro de cada uno de estos, ¿vale? Entonces, los costos indirectos son pagos de adquisición de materiales, mano de obras, arriendos, entre otros, ¿listo? Que necesitamos hacer y que no generan ningún valor agregado para ello. ¿Listo? La mano de obra, pues no, digamos, no genera un valor agregado de cierta forma, porque no importa el trabajador que yo contrate, pues si yo le digo, hay que hacer esto, él lo tiene que hacer de esta tal forma. ¿Listo? Entonces no va a haber generación allí. Costo de oportunidad es un beneficio económico al que nosotros renunciamos al tomar una decisión. Y les voy a poner un ejemplo aquí. En vez de comprar la máquina semiautomática o la máquina automática. La máquina semiautomática requerirá quizás un trabajador para que haga una actividad manual, ¿cierto? Una actividad que requiere el alistamiento de la máquina y ponerla en marcha, mientras que la máquina automática solita trabaja. Entonces ya voy a tener unos costos. Tener la máquina automática, voy a tener un costo que me va a beneficiar. Ahora bien, quizás la máquina semiautomática tiene mayor tasa de producción que la máquina automática. Entonces ahí vamos a tener que evaluar cuáles son esas condiciones que nos van a afectar. ¿Listos? Y tenemos los costos relevantes. Estos son costos que son importantes para nuestra operación. ¿Listo? Y que tienen un efecto muy fuerte en el costo del producto terminado. Esto puede ser, por ejemplo, la materia prima que utilizamos. Entonces les voy a poner un ejemplo que nos gusta a todos quizás.
y es la cervecita, ¿cierto? Aquí en Colombia no se produce el trigo. ¿Listo? Uno de los mayores productores de trigo en el mundo es Rusia. Ay, ¿qué está pasando en Rusia? Está en guerra. Entonces, ¿qué pasa con el trigo? Se sube. ¿Qué va a pasar con la cerveza? Se va a subir. Entonces, pues tenemos ahí algunas condiciones que debemos evaluar. Entonces, pues esto va a afectar nuestros procesos productivos y eso entonces entra a ser un costo relevante para mi operación, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de los costos, digamos, tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra estructura de costos. Y dentro de nuestra estructura de costos, vean que aquí veíamos que tenemos unas condiciones, ¿listo? Entonces vamos directos de fabricación y estamos hablando de el inventario de producto en proceso, inventario en producto terminado. Vamos a tener aquí un gasto, vamos a tener materiales, materia prima e insumos, que es un costo indirecto de fabricación, ¿listo? Mano de obra, esto es un costo directo de fabricación y puede llegar a ser también un costo indirecto, depreciación, eh, servicios y otros indirectos. Vamos a tener allí esas condiciones. Estos costos van a unirse y van a estar asociados al costo del producto terminado, y un producto terminado nos va a costar X cantidad de dinero. Ya vamos a ver un poco de cómo podemos hacer ese cálculo y sacar cuánto es el costo unitario por ítem que tengo, dependiendo de mi producción. ¿Listo? Y entonces, relacionado a esto, con el estado de pérdidas y ganancias, el PIG, tenemos las ventas menos el costo del producto terminado, vamos a tener la utilidad bruta. Y aquí tenemos unos gastos logísticos y de ventas, y aquí es todo lo que yo les mencionaba un poco anteriormente, que es publicidad, mercadeo, transporte, eh, todo el pago de nómina de área administrativa. Bueno, aquí la área administrativa está acá, pues va a afectar esas condiciones y vamos a tener la utilidad operacional. Una vez tenemos la utilidad operacional, pues le restamos nuestros gastos financieros, nuestra depreciación y le sumamos la depreciación, perdón, y vamos a tener la utilidad antes de impuestos. Cuando tenemos la utilidad antes de impuestos, ya podemos calcular los impuestos, que en Colombia más o menos estamos por el 35%, y vamos a tener la utilidad neta de nuestra operación. ¿Listo? Nosotros en la operación vamos a impactar aquí y aquí. ¿Listo? Si me preguntan o me dicen aquí a mí, Sebastián, ¿usted como gerente de producción haría algún tipo de reducción aquí? Yo sí, sin embargo, o siempre y cuando la calidad de mi producto o de mi bien no se vea afectada, porque si se ve afectada, estoy quitándole valor a mi producto. ¿Listo? O a mi servicio. Y si le quito valor a mi producto o servicio, ¿qué pasa con mis ventas? Se van para el piso. Si mis ventas se van para el piso y mis costos no se reducen en la misma proporción, la utilidad bruta va a ser negativa. Entonces pues vamos a tener allí un problema y vamos a tener que nuestra empresa. Entonces, todo lo que hacemos nosotros dentro de los procesos productivos tiene un gran impacto a la hora de nuestras operaciones. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta. Vamos a hablar de algo que se llama el margen de contribución. ¿Listo? Y aquí está un poco lo que es el margen de contribución. Y el margen de contribución son los ingresos menos los costos variables. Y nosotros también podemos calcular el margen de contribución unitario, que sería el precio de venta menos el costo variable unitario que nosotros vamos a tener. ¿Listo? Entonces, para eso, ese margen de contribución, como se define o como lo vemos, es esa cantidad de dinero que nos sobra después de pagar esos costos variables para pagar los costos fijos y para pagar los gastos e impuestos que tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces, el margen de contribución es ese exceso de ingresos con respecto a los costos variables de todas las unidades producidas en un horizonte de tiempo, y el margen de contribución permitirá al encargado de cubrir, ese será el encargado de cubrir
el resto de los costos y requerimientos de la organización, como los mencionaba anteriormente, que son los costos fijos, los gastos, los impuestos y tener pues esa utilidad esperada. Ojo que la utilidad esperada es el requerimiento que tienen la junta directiva, ¿cierto? Que dice, yo espero que haya 1.000 millones y si usted hace 1.200 millones, pues están felices. Si hace 1.000, pues es la utilidad esperada. Si usted hace menos de 1.000, pues ya está en problemas. ¿Listo? Espérenme, voy a darle ingreso a alguien que está solicitando ingreso. Buenas noches, Karen, ¿cómo estás? Vamos aquí, ya iniciamos la sesión hace más de 20 minutos. Estamos abordando lo del tema relacionado al escenario 5, que son los costos en los procesos productivos y que también están asociados a los servicios. ¿Listo? Entonces, retomando aquí, ese margen de contribución yo lo puedo hacer por unidad o lo puedo calcular global de esta forma. Todos los ingresos menos todos los costos variables. Y lo que me sobra allí es lo que me permite pagar los costos fijos, los gastos, los impuestos y eh, el esperado de la utilidad. ¿Listo? Como lo mencionaba hace un momento. Es importante entonces un poco, ahorita vamos entonces a abordar o seguir en nuestra presentación con algo que denominamos el punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio, no sé si Karen quieras participar, puedes hacerlo por el chat o puedes abrir el micrófono. Si te pregunto qué es el punto de equilibrio, ¿qué se te viene a la mente? Aprovechemos que estás aquí, no es solamente mi intervención. ¿Qué se te viene a la mente? Hola, buenas noches, Buenas profesor. noches. Bueno, pues para mí el punto de equilibrio sería como esa parte donde en este caso el bien o servicio sería como rentable y, o sea, no me genera como pérdida y no me está como excediendo de pronto ganancia o algo así como ese equilibrio, creería yo. Listo. Bueno, estás bien en tu concepto, pero el punto de equilibrio, o sea, nadie quiere trabajar en el punto de equilibrio. ¿Listo? Digamos, tu definición está bien. Es ese momento en donde mis ingresos cubren mis costos. Es decir, que me generaría una utilidad igual a cero, ¿cierto? Pero pues tú vas a querer una utilidad igual a cero. No. ¿Por qué? Me voy a volver un momento aquí, porque si yo tengo una utilidad bruta igual a cero, todos estos de aquí para adelante no voy a tener la capacidad monetaria, ¿cierto? La liquidez para cubrirlos. Entonces yo necesito que esos ingresos, que son las ventas, menos esos costos, sean muy altos, ¿listo? Para lograr ese beneficio dentro de la organización. ¿Listo? Y tal como lo decías, o lo mencionábamos o lo concluíamos, y es ese momento en que lo que yo hago, las cantidades de unidades que yo vendo, ¿listo? Cubren tanto los costos fijos como los costos variables. ¿Listo? Y me permite, aquí hay un ejemplo, esta gráfica la pueden construir muy fácilmente después, si me da el tiempo, lo hacemos aquí en el, en la sesión. ¿Listo? Aquí la línea verde son los costos variables. Entonces vamos a analizar perdón, la línea azul. Estoy un poco daltónico. Esta línea azul que estoy con el cursor pasando, ¿cierto? Según esto son los costos variables. Entonces veamos cómo se identifica esto. Si yo tengo 0 unidades, mis costos variables van a ser 0. Si yo tengo 1, pues va a costar algo. Si yo tengo 5, va a costar algo. Si yo tengo 20, va a tener un costo, ¿cierto? Más o menos si tengo 20, es un costo de 100, según lo que está de 100 pesos. ¿Listo? Entonces, según esto. Ahora bien, si miramos los costos fijos, que es esta línea roja, no importa la cantidad de unidades que yo haga, esos costos van a ser siempre los mismos. O sea, así nuevamente, si yo tengo, voy a ponerlos un ejemplos cotidianos que suceden. Si yo tengo arriendo de un local para montar un negocio de comidas rápidas,
voy a suponer que los costos fijos son 5 millones de pesos, ¿cierto? Así yo venda una o 10.000 hamburguesas, sí o sí usted tiene que pagar los 5 millones de pesos. Entonces, por eso esta línea roja no va a cambiar a medida que se aumenten las unidades vendidas. ¿Listo? Y la línea verde es la suma de la línea azul y la línea roja. Entonces, como no hay unidades, miren, la línea verde es igual al punto rojo. Y a medida que va subiendo, pues las unidades, pues va aumentando esa línea. Y aquí tenemos eh, los, las ventas que también lo podemos denominar como los ingresos. Entonces, dicho esto, voy a aprovechar y preguntar qué sería esta área que tenemos aquí abajo. Lo voy a colorear. Esta que tenemos aquí. ¿Qué piensas que es? Si esta morada son ventas y esta verde son costos, ¿qué estaría pasando aquí? ¿Qué pasaría con mi organización? ¿O qué Sería pasa? Sería pérdida, correcto. ¿Listo? Y entonces, de aquí para arriba, sería lo contrario. Tendríamos ganancia. Según este esquema de costos que no hemos visto, ¿listo? Las unidades que me permiten tener una utilidad de cero son 60 unidades. ¿Listo? Debo vender 60 unidades para cubrir mis costos. Eso no quiere decir, nuevamente me va a volver aquí, que cubrí todo. ¿Listo? Porque tengo ventas menos costos y tengo cero. ¿Qué pasa con los gastos? ¿Qué pasa con los logísticos y ventas y publicidad de mercadeo? ¿Qué pasa con el área de administrativos? No les voy a pagar. ¿Listo? ¿Qué pasa con los gastos financieros? No tengo dinero entonces para pagar ese gasto financiero. Si yo solicité un préstamo para comprar una maquinaria, entonces no puedo pagar la maquinaria, entonces no me interesa nunca trabajar con el punto de equilibrio. Pero ahora bien, el punto de equilibrio sí me permite tomar decisiones y por lo menos plantearme unas condiciones, ¿vale? Es muy importante eso. Entonces vamos a ver un poco segregado, ¿listo? Aquí nuevamente este es otro esquema de gráfico que tenemos. La línea verde son los costos fijos, la línea amarilla son los costos variables, la línea roja son los costos totales, ¿listo? Vamos a tener un costo variable unitario, vamos a tener un Q que van a ser las cantidades el número de unidades que yo voy a vender y un precio de venta, ¿listo? Que me va a dar los ingresos y los ingresos va a ser igual, ¿cierto? Que son la línea azul, los ingresos va a ser el precio de venta por, lo voy a anotar aquí que no lo tengo. ¿Listo? El precio de venta, o perdón, los ingresos son iguales, poner en azul para que no se nos confunda. ¿Listo? Este es igual al precio de venta por las cantidades. ¿Listo? Y aquí está, mira, precio de venta por las cantidades. Los costos fijos que están en verde, eso los vamos a conocer. Nuestro contador o nosotros mismos vamos a identificar cuáles son esos costos fijos que tenemos dentro de nuestra operación. Y el costo variable, listo, que está en amarillo, va a ser igual a las cantidades por el costo variable unitario. ¿Listo? Que es este CB que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces nos permite a nosotros identificar
qué sucede con nuestras condiciones. ¿Listo? ¿De dónde sale esta función del punto de equilibrio? Que esa función del punto de equilibrio es coger los costos fijos, dividirlos por el precio de venta menos el costo variable unitario, que esto también lo podemos identificar como el margen de contribución unitario. ¿Listo? Miren, margen de contribución es igual al precio de venta, listo, por unidad, menos el costo variable por unidad. Esta fórmula que dice Q equilibrio, listo, como está denominada acá en esta presentación, resulta de hacer la derivada con respecto a Q de esta función. Entonces veamos, si la utilidad es igual a 0, que es donde el punto de equilibrio quiere decir que mis ingresos cubren mis costos, entonces esa utilidad es igual a 0, voy a tener el precio de venta por las cantidades Q, ¿cierto? Las unidades que voy a vender que las denomino con Q, derivo, menos los costos fijos, menos los costos variables unitarios y permite tener estas condiciones. ¿Listo? Y sale aquí de esa función, ¿vale? Vamos entonces a analizar un ejemplo. ¿Listo? Para hacer el cálculo eh, de, de un punto de equilibrio. Voy a tomar aquí la captura y me voy a llevar esta condición. Yo les voy a compartir, digamos, un poco el paso a paso de cómo hacemos el cálculo de ello, pero pues aquí lo vamos a ver, ¿listo? Entonces, de cierto producto se tiene un contrato para vender 1000 unidades. Entonces, cantidades a vender. ¿Sí se ve? Ojo, es mejor ampliar. Sí, señor, sí se visualiza. Sí, profe, ahí se ve bien. Listo. Cantidades a vender, que estas lo podemos denominar Q, ¿listo? Son las cantidades que yo voy a vender. Me están diciendo que son 1000 unidades, ¿cierto? Nos están diciendo que el costo variable, y cuando nos están, miren muy bien las cifras como están, nos dicen 100 pesos por unidad. Entonces aquí nos están dando el costo variable en minúscula, que sería el costo variable unitario. Entonces nos está diciendo eso cuesta comprar una unidad, hacer una unidad, el costo de esa unidad son 100 pesos. ¿Listo? Entonces 100 pesos por unidad. ¿Listo? Y los costos fijos, esos sí son CF mayúscula, ¿listo? Son 900.000, 1, 2, 3. Entonces esto está en pesos y esto está en pesos, ¿cierto? Pues para dejarlo aquí. Y el precio de venta unitario, que lo vamos a relacionar con las letras o la literatura o la bibliografía, y comúnmente lo vamos a ver como PB, ¿listo? Nos dice que son 1500, voy a copiar este, 1500 pesos por unidad, ¿cierto? Entonces vamos a calcular lo primero que nos interesa, que es el margen de contribución. Lo podemos hacer. Margen de contribución. ¿Listo? Y el margen de contribución, recordemos que por fórmula es el precio de venta menos el costo variable. ¿Listo? Entonces nos está diciendo que son 1400. Ese es el margen de contribución. Voy a hallar los costos totales. Costos totales. Recordemos cómo calculamos los costos totales. Son los costos fijos más el costo variable unitario por las cantidades que voy a producir. Las cantidades que voy a producir en este momento son 1000. Entonces nos dice que 1000 por 100 nos da 100.000 más 900.000, 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Y los ingresos
Y voy a poner aquí un momento. Costos totales va a ser a costos fijos más costo variable por las cantidades. Y aquí los ingresos van a ser igual al precio de venta por las cantidades. Precio de venta por las cantidades. Entonces nos está dando 1.000.000, ¿cierto? Y la utilidad va a ser igual a ingresos menos costos totales. En este caso vamos a tener una utilidad de 500.000, ¿cierto? Hasta ahí, ningún problema. Vamos a devolvernos aquí. Entonces, decimos el costo variable es esto. Nos están pidiendo el precio de venta, son las 1.500 unidades. Perdón, el precio de venta son 1.500 pesos por unidades. Tengo que hacer 1.000 unidades. El margen de contribución son 1.400 pesos por unidad. Podemos entonces estimar, hacer un aproximado del costo unitario. ¿Listo? Ah, bueno, sí, eso me faltó. El costo unitario. Costo unitario aproximado. ¿Listo? Aproximado. Porque ya vamos a ver más adelante cómo lo podemos calcular. ¿Listo? Entonces tenemos que son una unidad me cuesta, o sea, producir una unidad de material son 100 pesos. Comprar, no sé, supongamos que yo tengo que hacer empaques de madera y comprar la madera para hacer una unidad, lo costé y me sale en 100 para hacer una unidad. ¿Listo? Como los costos fijos son 900.000 y yo tengo que hacer 1.000 unidades, voy a estimar que los costos unitarios son 1.000. ¿Listo? Eso es una forma de interpretarlo. Ya vamos a un tema rápido aproximado, por eso les pongo aquí aproximado, porque vamos a ver más adelante que existen otros métodos que nos permiten analizar cuál es ese costo unitario. ¿Listo? Listo. Entonces tengo el costo unitario que son los 1.000. ¿Listo? Y calculamos todos los demás. Ahora, nos dicen, suponga que se da la oportunidad de producir y vender 200 unidades más a 600 pesos. Entonces voy a coger y voy a poner este allí. Y quiero que ustedes, mientras hacemos el ejercicio, me comentan si haríamos esto. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí, vamos a reducirlo y aquí ponemos condición inicial. Y ahorita oportunidad. ¿Listo? Aquí lo voy a poner. Entonces nos dice, oiga, tiene la oportunidad, suponga que se le da la oportunidad de vender 200 unidades de más, ¿cierto? Entonces cantidades de más, 200. ¿El costo variable ustedes creen que cambia? Debería cambiar. ¿El costo variable unitario? Yo creo que no cambia. No cambia. ¿Listo? El costo variable total sí cambia, ¿listo? Pero el costo unitario no cambia, ¿vale? Entonces son los mismos 100. Así yo haga 1.000, 1.200, pues me va a costar 100. Ahora bien, eso ya va más allá de lo que es el análisis de este ejercicio, no nos lo están diciendo, pero supongamos que si usted tiene un proveedor y si usted le compra más de 1.000 unidades, hay diferentes tipos de negociación. Si le compra más de 1.000 unidades, le hace un descuento del 5%. O si compra más de 1.000 unidades, después de las 1.000 unidades, esas de ahí en adelante tienen un descuento. Entonces, pues existen unas condiciones que van a afectar, que pueden llegar a tener algunas consideraciones, pero este no es el caso. ¿Listo? Los costos variables no me van a cambiar. ¿Por qué? Porque no importa si yo haga 1.000 o una o 1.200, sí o sí tengo que pagar 900.000. ¿Listo? El precio de venta aquí sí es diferente. Nos están diciendo que son 600
pesos por unidad. ¿Listo? Entonces voy a calcular los costos totales considerando las 1000 unidades más las 200 unidades que tengo que hacer. Entonces los costos fijos no me cambian, ¿cierto? Pero el costo variable son las 1000 unidades que tengo que hacer más las 200 unidades, ¿cierto? Y ahora bien, vamos a tener aquí una diferencia en los ingresos. Vamos a tener que las primeras 1000, ¿cierto? Los voy a vender a 1500 y los ingresos de las segundas 200, de la otra condición que son las 200, perdón, por 600. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que voy a tener unos ingresos de 1600, de 1.620.000 pesos. Y aquí la utilidad si la calculo de esta manera. 1.600.000 menos 1.2. Y nos está diciendo que la utilidad son 600.000. Y podemos hacer un cálculo del costo unitario. ¿Listo? Aquí ese cálculo del costo unitario lo voy a hacer de la siguiente manera. Los costos totales dividido, abro paréntesis, la suma de las unidades, de las primeras unidades más la suma de las segundas unidades. Y me está diciendo que hacer esas unidades, digamos, hacer todas las unidades, el precio de hacer una unidad, o el costo de hacer una unidad, perdón, es de 850. Entonces, recomendaríamos producir 200 unidades adicionales, sí o no, y por qué. Entonces, yo les diría, desde la perspectiva de este ejercicio académico, ¿listo? Oiga, pues usted hace 200 y tiene un ingreso de 100.000 más, ¿cierto? Pues 100.000 pesos de más a nadie le sobran, ¿cierto? Y aquí a usted le sale 250 pesos más barato, 150 pesos más barato hacer una unidad. Los costos sí van a aumentar, ¿listo? Aumentan en relación, ¿listo? De las cantidades que nosotros vamos a hacer. Vean que como estoy haciendo 200 unidades de más, solo aumentan 20.000, que serían las 200. ¿Listo? Los costos variables totales serían las 200 por los 100, que son los 20.000 pesos que tengo aquí y demás. Entonces, pues, aumenta 20.000, pero usted tiene una ganancia, o pues tiene una utilidad de 100.000 de más. Entonces, pues, que me preguntan a mí, Sebastián Alberto Peláez Gómez, como ingeniero industrial, yo les digo, sí, hacemos ese cambio. ¿Listo? Vamos a seguir entonces con estas condiciones. ¿Listo? Ya hicimos un poco del ejercicio. ¿Listo? Ahí calculamos estas condiciones que vimos aquí, que están aquí en el ejercicio. En la presentación ya lo hicimos numéricamente en el ejercicio. Vamos entonces a continuar un poco con lo que pasaría en nuestras condiciones. ¿Listo? Podemos calcular en qué momento nuestro negocio o nuestra producción de este tipo de proceso, ¿cierto? Es las características de este proceso se vuelve, sí, podemos utilizar la fórmula de punto de equilibrio. Para calcular el punto de equilibrio voy a utilizar esta fórmula que vemos aquí. ¿Listo? Y me la voy a llevar aquí para nuestro ejercicio. ¿Listo? Entonces el punto de equilibrio la vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces, punto de equilibrio. E, e, U, e, se hace aquí, hacemos aquí, les decimos que esto es un subíndice y tenemos aquí nuestro subíndice. ¿Listo? Nos dice que para calcular el punto de equilibrio, listo, nosotros vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, los costos fijos, que son 900.000 dividido
precio de venta menos costos. Precio de venta menos costos. Nos dice que tiene que vender 642 unidades. Entonces vamos a hacer el ejemplo. ¿Listo? Utilidad con 642 o igual a 642 y con Q igual 643. Recordemos cómo es la fórmula de la utilidad. Precio de venta, que son los 1500 por 642 menos costos fijos menos costo variable unitario por 642. Y aquí no van a ser 642, sino 643. Entonces vean que en este caso nosotros no podemos, no, por más que quisiéramos, ustedes van a seguir 642.86 unidades. No, en la vida real yo hago 642 o 643. No voy a tener la mitad de una unidad, físicamente hablando. ¿Listo? Entonces, pues, ¿la tiene o no la tiene? Entonces, pues, si me preguntan a mí, usted mínimo tiene que hacer 643 unidades. De ahí en adelante, usted ya está teniendo utilidades en su proceso productivo. ¿Listo? Entonces, tenemos esas condiciones que me van a permitir analizar, ¿vale? Entonces, aquí sale ese 642 que vamos a ver. ¿Cuál es en cada caso el costo global promedio por unidad? Una primera aproximación, como les mencionaba. Entonces, ese lo calculamos, en donde sacábamos los costos totales y los dividíamos por las unidades. ¿Listo? Y teníamos el costo unitario, una aproximación. ¿Vale? Ese es el primer, digamos, elemento que ustedes van a abordar en lo que es el escenario número 5. Van a ver punto de equilibrio. El siguiente ítem o el tema que se aborda en la lectura eh, del escenario es el punto de indiferencia. ¿Listo? Y el punto de diferencia es una herramienta que nos permite a nosotros tomar decisiones frente a unas propuestas ya sean de inversión, de ajustes, ¿listo? Relacionadas con a unas cantidades vendidas en un horizonte o en un tiempo estipulado. ¿Listo? Siempre, y esto es muy, muy importante a la hora de comparar en los puntos de indiferencia, siempre tenemos que tener el mismo horizonte de tiempo. Eso sucede mucho en los proyectos financieros, ¿listo? En los proyectos financieros, por ejemplo, si estamos haciendo evaluación de proyectos, todo lo traigo a valor presente, ¿listo? Para poder comparar las dos condiciones, porque si yo llevo y no llevo a valor presente, como es ese caso, pues estoy cometiendo una condición, un problema. Esto mismo sucedería acá. Si yo voy a tener un punto de diferencia de un mes con una propuesta que es de 2 meses, entonces pues no es lo mismo, estoy comparando peras con manzanas, pues no es lo mismo la capacidad productiva que voy a tener en un mes con la capacidad productiva que voy a tener en dos, entonces tengo que tener una condición en donde pueda equiparar esos escenarios que tengo que evaluar, ¿listo? Esas propuestas de inversión que me interesa a mí evaluar. ¿Listo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Vale? Vamos entonces con este ejemplo que nos permite analizar ese punto de equilibrio. ¿Listo? El departamento de métodos plantea utilizar un dispositivo de taladro con una broca para la cual se pueden fabricar 100 piezas en un turno de 8 horas. La adquisición del dispositivo con la broca tiene un costo de $40,000. La empresa tiene vigente un salario base de $8 por hora y en la propuesta se fijó un precio de venta de $6 por pieza producida. El departamento de producción considera una segunda opción utilizando un dispositivo de barrenado con capacidad de 142 piezas en 8 horas. Sin embargo, el costo del dispositivo de barrenar es de $48,000. Entonces me va a llevar el enunciado
que es esta situación, y lo vamos a valorar en nuestro ejercicio. Entonces, ejemplo 1. Ejemplo 2. Caso 1, lo voy a poner caso 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Vamos a ver que tenemos nuestras condiciones y tenemos que un costo directo. ¿Listo? Ese costo directo está asociado a los dos tipos de broca que yo voy a tener. Una cuesta $40,000, la otra cuesta 48,000. ¿Cierto? Cantidad o producción por turno. Esta me da una producción de 100 unidades en un turno de 8 horas y esta me da una producción de 142 unidades en un turno de 8 horas. La producción por hora la podemos calcular, ¿cierto? Este dividido 8 horas, nos están diciendo que el turno es de 8 horas y este dividido 8. Entonces, de cierta forma nos está diciendo, oiga, pues sí, es evidente que la segunda tiene mayor producción, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Nos están diciendo, también nos indican que tenemos un salario de 8 horas, $8 la hora, $8 la hora, ¿cierto? Y el precio de venta unitario, PV, ¿cierto? Es de $6 por pieza. Eso está por contrato. ¿Listo? En la propuesta de contrato usted los va a vender a $8. No importa lo que usted haga, ¿cierto? Va a vender esas unidades o va a vender esas unidades en $6. Si le salen 6.5, pues perdió. Si le salen 5.5, el costo unitario pues está teniendo utilidad. ¿Listo? Esto es un referente. Muchas veces en muchos contratos se fijan así. Eso puede pasar con las maquilas, por ejemplo. Si usted trabaja para una empresa que le hace maquila, no sé, a Toto, Toto le dice, venga, yo necesito que me haga esta maleta y esa maleta yo se la voy a pagar a usted a 90,000 pesos. ¿Le sirve o no le sirve? Usted tiene que hacer su evaluación relacionada con su producción para decir si toma o no toma esa solicitud de Toto, por ejemplo. Entonces, es muy importante hacer ese tema de los costos. ¿Listo? Tenemos que entonces calcular el costo variable por unidad. ¿Listo? Y ese costo variable por unidad, en este caso, está asociado al salario. Vean que entre más horas yo haga, ¿cierto? Pues más producción voy a tener. Entonces, pues ahí tengo unas consideraciones que tengo que determinar, ¿vale? Entonces, ese costo variable unitario, como está este salario es por hora, vean que todo lo lleva a una misma unidad de medida. Por eso nosotros en ingeniería vemos esas condiciones y vemos las unidades y vemos todo lo relacionado con física. Voy a dividir las 8 horas, perdón, el salario por hora dividido la cantidad de unidades que hago por hora. Quiere decir que aproximadamente el costo unitario por hora es de 0.64, que deben haber más decimales. Ah, bueno, no, es entero. En este caso, listo, es menor. Entonces vean que, claro, como produzco más, me va a salir más barato la producción. Listo, los costos fijos, en este caso, son los costos directos, que son los costos de la broca.
Entonces, en este estamos evaluando dos alternativas. Tenemos estos son costos y estos son costos y estos son costos, ¿cierto? Esto es monetario. Estos son unidades, esto es precio de venta que también es unitario. Entonces tenemos que calcular el costo o el punto de indiferencia. Para calcular el punto de indiferencia, yo lo puedo hacer de dos formas. ¿Listo? Puedo coger el costo, no lo puedo hacer de dos formas, solamente lo puedo hacer de una forma. Cojo el costo fijo del segundo o del mayor menos el costo fijo del inicial y el inicial menos el segundo. ¿Listo? Y me va a decir, esto nos da, esto está en pesos, esto está en pesos, la fórmula es división, esto no nos da unidades monetarias, sino esto nos da unidades globales. ¿Listo? Entonces el punto de indiferencia es que yo haga 42.261. En algún momento, ¿listo? De nuestro proceso, ¿cierto? De hacer esas unidades, va a ser rentable una, más rentable una que la otra. Vamos a verlo con los ejemplos, ¿listo? Analizando un poco. ¿Cuál de las dos opciones preferiría? Entonces, si nos basamos un poco con los costos netamente, ya no, pues yo me voy con esto porque tiene un costo más económico, ¿cierto? Por unidad. ¿Listo? Pero no, no nos podemos determinarlo así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que basarnos a partir de la utilidad. En este momento, o en lo que llevamos de este ejemplo, no hemos visto nada relacionado con la utilidad. Entonces, para eso viene esta siguiente pregunta. Listo. La siguiente pregunta. Determine a partir de cuántas unidades comenzaría a ser rentable el contrato con la ensambladora para cada una de las dos opciones de maquinaria independientemente. Entonces, independientemente, el punto de equilibrio son los costos fijos dividido el precio de venta menos el costo variable, ¿cierto? Y eso mismo sucede aquí. Entonces vean que aquí tenemos que los contratos o empieza a ser rentable en el momento en que usted produce aquí más de 7.462.6 unidades, es decir, a partir de 7.463 unidades, y para el caso 2, a partir de 8.650 unidades, usted ya tiene utilidad. Veámoslo, utilidad. Este por el precio de venta menos los costos fijos menos el costo variable por las cantidades nos da el cero aproximado. Y aquí tenemos el cero aproximado. Esto sale del cálculo de hacer de la fórmula que vimos anteriormente, de hacerle la derivada. Recordemos que la derivada minimiza un punto. El punto de indiferencia que vamos a tener es de 42.000. ¿Listo? Hicimos una evaluación de qué sucede con nuestras máquinas. Si el contrato fuera por 6.000 unidades, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Cuál sería si fuera por 20.000 y cuál si fuera por 50.000 unidades? ¿En qué cantidad de unidades las dos opciones se verían equivalentes? El punto de indiferencia ya lo calculamos. Esto es donde son indiferentes. Entonces vamos a ver cantidades. Vamos a hacer caso 6.000, Q igual a 6.000, Q igual a 20.000, Q igual a 50.000. Entonces, si el precio de venta siguen siendo los 6 porque ese es por, ese es por contrato, 6 por 6.000
menos los costos fijos que no me cambien, que es el costo de la broca, menos los 6.000 por el costo variable unitario. ¿Listo? En este caso tenemos una pérdida de 7.800 y en este caso tenemos una pérdida de 14.704. Si esto fuese 20.000, aquí ya tenemos utilidad y aquí tenemos utilidad. En este caso, si me preguntan a mí, yo elegiría esta porque tengo menor pérdida. Aquí yo tengo un poquito más de utilidad, ¿cierto? Y ya para este caso, que son las 50.000, se vuelve más rentable la segunda. Por 9.460 además. Perdón. Entonces, en este caso, sería más rentable tomar la segunda opción. Entonces, vean que hacer el tema de los costos me permite a mí tomar decisiones. ¿Listo? Yo voy a evaluar qué sucede con mi sistema productivo, cómo voy a hacer esas condiciones. Aquí ya está resuelto, digamos, ese ejemplo con las condiciones. Entonces, en este punto es mejor la opción 1. Después del punto de indiferencia es mejor la opción 2. ¿Listo? La pendiente aquí es mucho mayor, aquí la pendiente es mucho menor. ¿Listo? Entonces tenemos ahí esas condiciones. Vamos a ver entonces, dentro del costeo de las operaciones, recordemos un poco lo del principio de la sesión. ¿Sí? Me permite tomar decisiones entre opciones de fabricación, entre qué pasa con mis costos, identificar qué pasa con las fugas, ¿listo? Y hacer una buena planificación de los recursos. El análisis del punto de equilibrio y el punto de diferencia me permite tomar decisiones entre opciones de fabricación. Para identificar fugas económicas y planificación de los recursos, vamos a tener que acudir al método tradicional o al método costeo ABC. No lo vamos a ver, el costeo incremental no lo abordamos en este curso. ¿Listo? Entonces, el costeo tradicional, dentro de lo que nos permite, me hace, o lo que voy a hacer es repartir los costos de acuerdo con una base de cálculo. Esa base de cálculo dependerá de las condiciones que yo tenga. ¿Listo? Ustedes ya vieron costos y presupuestos, si no estoy mal. ¿Sí o no, Karen? Sí, señor. ¿Cierto? Sí, recuerdan que por allá nosotros teníamos o utilizábamos diferentes parámetros, podíamos utilizar una base que puede ser el número de personas, puede ser las horas de trabajo. Sí, voy a tener una base que me permite calcular, ¿listo? Entre más condiciones tenga, mayor va a ser, o quizás voy a hacer una repartición un poco más equitativa de nuestros costos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la cantidad de mano de obra que yo voy a tener en un producto, el número de unidades demandadas, el costo de mano de obra directa o cualquier base que pueda utilizar para este análisis. ¿Listo? Vamos entonces un poco a materializar esas bases de cálculo con un ejemplo. ¿Listo? Y supongamos lo siguiente. Tenemos dos productos, el producto A y el producto B. Los requerimientos de mano de obra directa y la demanda mensual están descritos en esta tabla. ¿Listo? Y un minuto de mano de obra vale $2, tanto para A como para B. Los costos fijos totales son de $875.000 mensuales. O podemos ver en pesos o en la unidad monetaria que queramos. ¿Listo? No hay ningún problema. ¿Cuál es el costo unitario para cada uno de los productos considerando la mano de obra? Como base, ¿listo? Vamos a considerar la mano de obra, ¿listo? Solamente vamos en este ejemplo
vamos a considerar la mano de obra. Eso me va a llevar la captura de la pantalla. Este ejemplo tiene dos apartados. Listo, entonces ejemplo 2, costeo tradicional. ¿Listo? Entonces tenemos estas condiciones. Siempre es importante entonces un poco determinar qué sucede con las condiciones. Costos fijos son 875.000. Tanto como A como para B, ¿cierto? No importa qué haga, es lo mismo. El costo mano de obra por minuto es de $2 para A y de $2 para B. ¿Listo? Pero aquí va a surgir algo que es diferente. ¿Listo? Mira que aquí no estamos analizando en ningún momento la utilidad. Solamente estamos analizando los costos y estamos teniendo únicamente en cuenta los requerimientos de mano de obra. Y eso está en minutos por unidad. Y aquí es importante, 8 minutos por unidad y 2 minutos por unidad. Tengo que calcular entonces unos costos totales. Costos fijos, costos variables, costos unitarios. ¿Listo? Lo puedo calcular. ¿Por qué puedo calcular los costos unitarios? Porque tengo la demanda de cada uno. Para las unidades de A son 5.000 y para las unidades de B son 20.000. Entonces esto es número, esto es dinero y esto es número, ¿cierto? Para A, para B. ¿Los costos fijos me van a cambiar? Dijimos que no, pero, y aquí viene la condición, si tomamos base de cálculo requerimiento de mano de obra, tenemos que generarle a ello un porcentaje. ¿De dónde sale entonces ese porcentaje? 8 dividido los requerimientos de mano para hacer A como para hacer B. Y eso va a tener un porcentaje. Y en este caso son lo de B, teniendo en cuenta lo de A y teniendo en cuenta lo de B. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una distribución de lo que hacen las personas en esas condiciones. Entonces los costos fijos van a ser los mismos, pero van a tener una proporción diferente. Para A el 80% y para B el 20%, ¿cierto? Esto es un porcentaje de los costos. Mira que esto no puede sumar, los costos fijos no pueden sumar más de los 875.000. ¿Listo? Tenemos que tener esas condiciones, es fundamental eso. El costo variable sí es diferente, porque el costo depende de las unidades. Entonces, tengo 5.000 por el tiempo que se demora haciendo las 5.000 por el costo del tiempo de las 5.000, ¿cierto? Y en el segundo caso, haciendo las 20.000
por lo que me demoro haciendo las 20.000, por lo que me cuesta el minuto. ¿Listo? En este caso es lo mismo. Los costos totales son 780.000 y 255.000. Y el costo unitario va a ser los 780.000 dividido la demanda, que son 156 pesos. Y para el producto B, dividido 20.000. Entonces sale más económico hacer el producto B. ¿Por qué sale más económico? Pues porque hago mayor cantidades de producto B. ¿Listo? Sin embargo, esto es solo una condición. Aquí está un poco lo que sería el cálculo numérico si lo hacemos a mano. Listo, pero aquí nosotros estamos cometiendo, pues solamente pues no es un error, sino que estamos utilizando solamente eh, una eh, base de cálculo. ¿Listo? Si nosotros queremos ser un poco, podemos utilizar otra base de cálculo. ¿Listo? Que esa base de cálculo la podemos tomar el costo unitario de cada uno de los productos considerando las unidades demandadas. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener en cuenta lo que me cuesta el tiempo de hacer las unidades, ¿cierto? El tiempo por las unidades más el tiempo por las unidades. Esa va a ser mi cálculo, mi otra base de cálculo. Entonces, a diferencia de la anterior, del ejemplo, digamos, de la primera parte del ejemplo, lo voy a poner aquí un poquito más abajo. Me llevo, son casi los mismos datos. Lo único que me cambia son los costos, la forma de calcular los costos. ¿Listo? Y es porque voy a tomar como base de cálculo el requerimiento de mano de obra y las unidades demandadas. ¿Listo? Y aquí va a ser diferente. Entonces, voy a tomar en cuenta la demanda por el tiempo dividido, tengo que abrir el paréntesis, la demanda por el tiempo más la demanda por el tiempo del segundo. Mira que la distribución del porcentaje aquí ya es diferente. En el ejercicio anterior esto era el 80% y aquí estamos hablando del 50%. Y si lo hacemos aquí, 2 por 20.000 dividido por 8 más 20.000 por 2 nos va a dar el otro 50%. ¿Listo? Y entonces, los costos fijos voy a ser un poco más equitativo en hacer la distribución de esos costos. El 50 por los costos fijos, el 50 por los costos fijos, el costo variable. Entonces, el 50, perdón, aquí ya no es por 50, sino tenemos que calcular los 5.000 por los 8, por lo que me cuesta el 5.000, perdón, los 20.000 por los 2, y tenemos 517.500. Sí, 517.500 y el costo unitario le vamos a dividir por las unidades, que son las 5.000 y por las 20.000. En este caso, estoy siendo más equitativo con los costos, estoy utilizando otra base de cálculo. Entonces la diferencia es esta, base de cálculo de requerimiento de mano de obra y las unidades demandadas, y aquí solamente estoy teniendo en cuenta el requerimiento de mano de obra. Entonces aquí está pues en el Excel cómo se hace algebraicamente, y aquí en nuestro ejemplo, en el slide que les voy a compartir, cómo se hace esa operación matemáticamente. Aquí un poco para explicarles qué es lo que estamos haciendo en este ejercicio. Vean que esto se va.
Entonces vean que tengo unidades, estas se cancelan, ¿cierto? Unidades con unidades se cancelan, estas unidades con unidades se cancelan, minutos con minutos se pueden sumar y este minutos se cancelan con esto. ¿Qué nos queda? Un porcentaje por el costo. Unidades se cancelan con unidades, minutos se cancelan con minutos. ¿Qué nos queda? Pesos. Pesos más pesos nos dan los costos totales, que son estos 517.000, y les divido las unidades. Aquí las unidades, recordemos que las unidades son adimensionales, entonces lo puedo dividir sin ningún problema. Y tenemos los 103.5 que teníamos en nuestro Excel también. ¿Listo? Entonces, ojo, porque esto es fundamental. Siempre debe haber cancelación de unidades. Cuando ustedes veían física, que veían pasar de minutos a segundos o de segundos a minutos, es importante. Peras con peras, manzanas con manzanas. Lo mismo pasó en el ejercicio anterior. Yo no podía multiplicar minutos con horas. Tenía que pasar o a horas o pasar a minutos, pero no podía hacer esa combinación. Tengo que tener muy, muy presente eso que sucede allí. ¿Vale? Vamos a ver el otro elemento ya para finalizar la sesión del día de hoy, que es el costeo basado en actividades. ¿Listo? El costeo basado en actividades es un costeo que deriva de lo que era el costeo tradicional. ¿Listo? En donde tengo que caracterizar cuáles son todas esas actividades asociadas a la operación. ¿Listo? O gastos que puedo repercutirles o puedo asignarles a esa operación. ¿Listo? La ventaja que dice ahí, puedo utilizarlo para enfocarme algún esfuerzo en reducir costos en actividades específicas de producción. Es decir, aquellas actividades que son muy, muy costosas, yo puedo enfocarme en ellas para buscar la mejor forma de distribución. ¿Listo? O de reducción. Por ejemplo, si esa máquina es muy costosa o puedo buscar alternativas para hacer intervenciones en alguno de los rubros que tengo que determinar. ¿Listo? Me permite rastrear esas condiciones con el ánimo de hacerle mayor detalle y tener un mayor enfoque en lo que pasa con mi producción. ¿Listo? Entonces podemos contener qué pasa con ese recurso que es generador de costo. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué está eso generando tanto costo? Por ejemplo, si yo le estoy asociando a una actividad y yo voy a hacer un ejemplo dentro de las operaciones, en algo que sucedió en una organización en la que trabajaba, se hacía una actividad que era revisión del alistamiento. Entonces, unas personas atrás, en un proceso de un centro de distribución, hacían un alistamiento de unas cajas, pero esas cajas llegaban, hagan de cuenta, eh, a una caja de supermercado, básicamente, y la persona decía, ah, llegó la caja 2030. Y perdón, a la caja 2030, que tenía un código de barras, la pasaban por el código de barras y decían, ah, para esa caja tiene que tener el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3. Del artículo 1 deben haber 2 unidades, del artículo 2 5 unidades y del artículo 3 10 unidades. Y llegaban y escogían la caja y empezaban a sacarla y lo pasaban con una caja registradora, tan, tan, y hacían un conteo de algo que ya se había hecho. Entonces, pues yo puedo asignar, oiga, esa actividad no genera valor y sí me está incrementando el costo de mi operación. Pues yo busco mocharla. O usted que está haciendo el alistamiento hace las cosas bien y busco la forma en que haga las cosas bien. Con eso, quito esa operación que hace la verificación para que el flujo del material sea mucho más rápido. Si sale el material más rápido de mi centro de distribución, más ágil hago mis actividades. Entonces, pues, permito hacer. Entonces, puedo repartir esos costos. ¿Cuáles son esas ventajas y limitaciones que va a tener nuestro costeo ADC? Tiene que considerar la estructura funcional y de procesos de la empresa. Tengo que sí o sí tener caracterizado
cuáles son esos procesos o actividades que hacen en mi, en mi organización. Me permite hacer un proceso de costeo justo por línea de producto o producción. Esto ya vamos a ver por qué es un proceso justo, porque a cada uno de los productos le corresponde lo que es el consumo. ¿Listo? Me permite ver qué es lo que sucede realmente con la organización y es muy difícil de manipular, es decir, desde la parte contable no hay ese maquillaje. ¿Listo? ¿Cuándo es recomendable usarlo? Cuando los gastos administrativos y los costos son muy altos. Existe una alta variedad de productos y tengo que hacerle una asignación de un costo a cada uno de los productos y tengo un error en el costo allí a la hora de fabricar o comprar un producto. No puedo determinar cuál es ese costeo puntual de mi producto porque tengo muchos productos. Me es más fácil asignarle a ese producto ese costo. ¿Listo? Y la mano de obra directa deja de ser un factor principal a la hora de realizar el costo. ¿Por qué? Porque de cierta forma la mano de obra directa puede hacer el producto tanto A como el producto B, como el producto C, como el producto D. ¿Listo? Pues es la idea, hacemos. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vamos a trabajar de acuerdo con una base de cálculo que puede considerarse uno o más, a diferencia de este que vamos a considerar todas las actividades y vamos a tener unos inductores que son algo que me permite determinar qué sucede con cada una de las condiciones. Básicamente es como si estuviese haciendo una proporción de lo que se le asigna a cada uno de mis productos. Veámoslo con un ejemplo. ¿Listo? Después de hacer un análisis de una organización en donde hacen nuevamente un producto A y un producto B, se cuentan con las siguientes actividades. Se hace una preparación de máquinas, se hace una inspección de calidad, se hacen horas de máquina trabajadas, hay un número de órdenes de producción y hay una recepción de materiales. ¿Listo? Todas estas actividades están asociadas a la operación que nosotros hacemos. Y nos están diciendo, viene relacionado al anterior, que el requerimiento de mano de obra para A es de 8 minutos, para B es de 2 minutos y las unidades demandadas son de 20.000, de 5.000 y de 20.000 respectivamente. Y el costo de mano de obra vale 2.000. ¿Listo? Entonces me voy a llevar esos datos. Me entro a la presentación para llevarme más bien la matriz. Y nos vamos a nuestro libro de Excel. Entonces, ejemplo, costeo ABC. Entonces tengo, estas son mis condiciones. ¿Listo? Listo. Entonces tengo cada una de las condiciones. Listo, les había mencionado que teníamos algo que se denomina el inductor y el inductor son las horas, en este caso para la preparación de máquinas, son las horas que se demora haciendo cada uno de los eventos, tanto para A como para B. Entonces, ese inductor va relacionado directamente con la actividad. Por ejemplo, yo también puedo asignar allí cuáles son las órdenes de facturación. Número de facturas para A, números de facturas para B. ¿Listo? Puedo tener esas mismas condiciones dentro de mi elemento. Entonces, yo tengo que hacer un tema que me va a llevar esto y voy a hacer unos costos para cada producto según su actividad. ¿Listo? Entonces tengo un costo para A, un costo para B y esto tiene que ser un costo total. ¿Listo? Y ese costo total va a ser A más B
Y voy a dejar aquí una comprobación que dice, este es igual a este. En estos casos nos va a decir falso. ¿Listo? Pues porque no tengo esa condición de igualdad en este momento. Pues 0 no es igual a 233.000. Sin embargo, yo voy a hacer una repartición de esos costos a cada uno de mis productos. En este caso es el producto A y el producto B. Y esto hace referencia a los costos fijos para este caso de ejercicio. ¿Listo? Según eso, entonces yo voy a tener un porcentaje. 3.000 eventos o 3.000 horas, en este caso porque son el inductores, dividido el 5.000 horas que se utilizó o se prepararon en máquinas. Para ver qué pasó. Fijo el 3, el D. ¿Listo? Para ver qué pasó. 2.000 dividido 5.000. ¿Listo? Y a cada uno de ellos les tengo que multiplicar el costo que se rastreó. ¿Listo? Ese costo que se rastreó no me va a cambiar. ¿Listo? Entonces vean, como estamos hablando de que todo esto es dinero, lo voy a poner en unidades monetarias. Entonces a le voy a asignar 138.000 de los 230 de los 230.000 y a B le voy a asignar 92.000 de los 230.000. ¿Por qué? Porque B tiene menos eventos de A. ¿Listo? Y eso mismo tengo que hacer para cada una de las demás condiciones. Entonces lo calculo. Yo tengo aquí mis costos. Entonces yo voy a tener unos costos fijos para cada producto. Y en el caso de A va a ser toda la sumatoria de los de A. Y en el caso de B va a ser toda la sumatoria de los de B. La suma de estos dos tiene que ser igual a la suma de todos estos. 875.000 y 875.000. Estamos diciendo que en efecto, eso es cierto. Tengo estas condiciones. Requerimiento de mano de obra, unidades demandadas, ¿cierto? Requerimiento de mano de obra, unidades demandadas, que es lo mismo. Y voy a hacer para A, para B, costos fijos, costos variables, costo total, costo unitario. Costos fijos para A es este, costos fijos para B es este, y los costos variables sí son diferentes. De mano de obra cuesta 2, ¿cierto? Entonces, como ese costo es variable, un minuto de trabajo cuesta $2. Para hacer una unidad A cuesta, me tardo 8 minutos. Entonces, el costo unitario variable son 16, ¿cierto? Se ve este por este, y se ve ese por este. Este es A y este es B. ¿Listo? Entonces le voy a poner este, que es el costo variable unitario por las unidades, y este por las unidades. Me van a dar los mismos 80.000.
Este más el costo variable y este más el costo variable. Y para hallar el costo unitario, lo divido por las unidades demandadas. Y aquí tengo que cada uno cuesta diferente. ¿Listo? Si vamos y analizamos qué sucede, tenemos nuestros cálculos. La suma de esto es igual a estos para A. ¿Listo? Los 339.500 que tenemos aquí, que es el costo fijo más el costo variable, que son las 8 unidades, los 8 minutos por unidad, por las 5.000 unidades, me da el tiempo que me demoro, por los $2 por el tiempo, se cancela el tiempo, me quedan pesos, son los 419.500 que tenemos aquí, y el costo unitario de A son los 419.500 dividido 5.000, nos da 83.9, y para B hacemos el mismo ejercicio, 535.500 más 2 por 20.000 por 2, que esto en ambos casos son 80.000. Perdón, con mi cero. Parece un 6, lo voy a borrar. $80.000. ¿Listo? En ambos casos nos da 80.000. Es los 615.500 le dividimos por 20.000 y nos dice que es 30.78. Hacer una unidad de B nos cuesta 30.8. Con eso cerramos lo que sería el tema de costos. Para cerrar, nuevamente, ventajas y limitaciones. Ventajas: considera la estructura funcional y cómo son los procesos de la empresa. Permite asignar un costeo más justo por la línea de productos. Vean que es un costeo más justo, listo, de acuerdo a la cantidad de eventos que sucede. Supongamos que va a hacerlo aquí. Supongamos que aquí vamos a tener mantenimiento de máquina. Y esto es horas de servicio. Y supongamos que fueron 100 horas. Este consumió 95 y este consumió 5. Bueno, al revés, 5 y 95. Y esto tuvo un costo de 300.000. Vean que ya los costos aquí me suman. ¿Listo? Pues aquí automáticamente me hizo el cálculo. Aquí lo correspondiente al consumo de horas. O sea, estamos diciendo que cada hora costaba 3.000 pesos. Un servicio de mantenimiento de máquinas demasiado económico. Entonces, 3.000 por 5 son 15.000, 3.000 por 95 son 285.000. Entonces, eso va a suceder con estas condiciones. Entonces, como dice en el slide, produce un costeo justo por línea de producto o producción. ¿Listo? También me permite ver o tener una visión real de lo que sucede en la empresa. Me permite entonces analizar qué pasa con esos costos. Ya, vean que yo puedo analizar desde cierta perspectiva, puedo tener un análisis allí de lo que sucede y digo, oiga, esto es un punto rojo. Yo no debería tener que esa máquina se dañe. ¿Qué pasa con los mantenimientos preventivos? ¿Cierto? Aquí pongámosle cómo debería ser. Mantenimiento correctivo. Esto no debería suceder. Es decir, tengo que mirar que esto sea cero, ¿cierto? Que esto no surja. Y con eso salvo la patria, ¿cierto? Vean que si yo no tengo eso, el costo me disminuye, 875.000. Si lo tengo, el costo me aumenta, ¿vale? Entonces tengo que ser muy, muy cuidadoso con eso. Por ejemplo,
mm, porque se hacen inspecciones de calidad. Te pregunto, Karen, ¿tú harías inspecciones de calidad? ¿Hacer una inspección agrega valor al proceso productivo? No, todo lo contrario, lo destruye. Como propuesta o desde la gestión de producción, yo puedo trazarme de que esto al menos se reduzca a la mitad. Y dos, y este mismo y dos, y si eso se divide a la mitad, eso quiere decir que esto se divide a la mitad y el costo me disminuye. Entonces, yo puedo empezar a tomar decisiones a partir de esto y puedo empezar a gestionar un poco más analizando desde los costos. ¿Listo? Y es difícilmente manipulable. En la parte, cuando vamos a hacer la práctica, hay que tener mucho cuidado porque es necesario identificar muy bien cuáles son todas las actividades que van a entrar dentro de mi proceso de costeo, identificar o tener muy claro cuáles son esos inductores. Miren que en el caso de nuestro ejercicio los inductores estaban muy bien definidos. Esto puede ser consumo de gasolina, esto puede ser consumo eh, de instalaciones ajenas a la organización, ¿cierto? Que pueden estar allí asociadas a ello. ¿Listo? La medición y cuantificación del volumen de las transacciones, es decir, de estos inductores, tiene que ir registrado y la idea es que eso se haga por un sistema automatizado. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de forma manual, pues ahí pierde un poco la perspicacia y puede llegar a ser manipulable, pues porque empiezan si es de forma manual, pues tengo esos elementos, mientras que si tengo un sistema de información como lo es un ERP, ello evita que eso suceda. ¿Listo? Y pues necesito que tenga una adaptación al sistema de información que tiene la organización y tiene que considerar algunos aspectos organizacionales. ¿Listo? Con eso cerramos lo que sería la sesión del día de hoy. No sé si existe alguna duda del tema visto pues, que vimos hoy. Si existe alguna inquietud, yo voy a compartirles esto vía un anuncio junto con la grabación que sale de la sesión del día de hoy. Profe, Ujú. pues yo no tengo dudas acerca del tema, creo que todo fue muy claro, pero sí tengo es una pregunta acerca de la entrega que tenemos. Claro, con Entonces, mucho gusto. Claro, podemos eh, resolver. gracias, profe. Lo que pasa es que nosotros, somos dos compañeros, los demás no se Ujú. reportaron en el grupo y nosotros no hicimos la jugada 4. Entonces, o sea, hicimos la jugada 5, pero la 4 no quedó. Y según lo quedó, pues en la entrega hay que subir cada una de las Ujú. jugadas. Y no sé ahí cómo la podemos hacer o qué ¿No te podría hacer permite ahí. sacar el resultado? Sí, sí me permite descargar como tal. No, pues digamos, si no lo hiciste y en ese caso, pues recuerda, pues digamos, es una condición. Ahora bien, si te da el resultado, o sea, ahí te saca el resultado, pero haz una propuesta tú. O sea, sin ver el resultado es, digamos, un poco lo que invita a que hagan allí, es que lo que tienen que hacer ustedes es la planeación agregada, ¿cierto? Sí, Y señor. cálculo de las capacidades. Esos son los dos ítems que, digamos, solicitan la jugada 4. La jugada 5 solicita el cálculo. Entonces, haz la planeación de requerimiento de los elementos y me lo agregas o sea, lo adjuntas en un Excel. ¿Listo? Porque el resultado que allí te dio no necesariamente es el correcto. ¿Listo? Entonces, yo a partir de lo que tú hagas, yo evalúo. ¿Listo? Si bien yo sé que se solicita y se dice es explícito, como está en la guía, que se debe hacer se me fue la paloma, la corrida, eh, pero pues
la idea es que lo presentes. ¿Listo? Haz el intento. Allí que va a tener en cuenta y digamos un poco relacionado a lo que mencioné al inicio de la sesión. Supón lo siguiente, y creo que es algo así. La empresa tiene, dentro de las indicaciones o el contexto que da, te dice que la empresa tiene 2 turnos y tiene 3 máquinas. ¿Cuántos trabajadores máximos puedes contratar? O sea, eso lo coloco ahí en como tal en la planeación que voy a hacer. Ese es el análisis que tú tienes que hacer en la planeación agregada. ¿Listo? Tienes que mirar muy bien, muy bien, eh, cuáles son las condiciones que está y vas a hacer la planeación agregada. Como input fundamental de la planeación agregada son los pronósticos de la demanda. ¿Listo? Entonces, si en la entrega 1 les quedaron mal los pronósticos de la demanda, pues tendrían que revisar muy bien cuáles son esas condiciones y hacer el ajuste y hacer el cálculo de esos ítems a partir, o pueden utilizar los mismos de pronósticos de la demanda de la primera entrega, pero pues ahí cabe aclarar que puede haber el error o no. No recuerdo bien cómo fue la entrega de ustedes, no las tengo en la cabeza, pero pues si tienen un error en los pronósticos, si lo corriges, pues digo, bueno, hice un análisis un poco más. ¿Listo? Y allí dentro de la entrega también les piden a ustedes que hagan un análisis. ¿Qué es lo que se les solicita con ese análisis? Por ejemplo, vamos a hacerlo a grosso modo y voy a compartir pantalla un poco para recordar lo que pasa con la planeación de los materiales. Ya iba a guardar esto, pero entonces, planeación agregada. ¿Listo? Entonces, supongamos, enero. La demanda de enero son 6.000 unidades, ¿cierto? Y de inventario, no sé si les dice inventario, tenías 200. Tenías 200. Entonces, requerimientos netos van a ser este menos este. ¿Listo? Entonces, tú tienes que hacer para enero 5.800 unidades, ¿cierto? Enero tiene 21 días hábiles. Hacer una unidad o tiempo de procesamiento unitario son 25 minutos por unidad. Tienes 2 máquinas. Y trabajas 2 turnos. Cada uno, cada uno, 8 horas. Horas por día. 2 por 8, ¿cierto? Tengo 2 turnos, por 8 horas tengo 16 horas. Sí, Minutos por día. Por 60, ¿cierto? Unidades al día. 38, ¿cierto? Aproximadamente. sí, Producción señor. mensual. 21 días que tiene enero por las unidades al día que puedes hacer, 860. ¿Puedes producir esto? O sea, ¿puedes suplir la demanda?
No, ¿no es cierto? Esto haces 806 unidades. Entonces, Sí, sí. maquila, o creo que allí le llaman tercerización. ¿Cuántos tienes que hacer? Este menos este. Y eso va a tener un costo y eso va a tener unas condiciones. Entonces, ¿qué va a pasar con el análisis? Oiga, eso es lo que yo espero que ustedes analicen como ingenieros. ¿Listo? Si bien no pueden hacer nada, es un análisis. Oiga, si en el proceso productivo yo hiciera una intervención de que esto ya no fueran 15, sino 10 minutos, ¿cierto? Esto, ¿cómo quedó? Esto quedó, por este. ¿Cierto? Si eso ya no son 15 minutos, sino 10 minutos, mira que la producción aumenta. Y disminuyó la tercerización. Venga, si en vez de tener 2 turnos, tengo 3 turnos, formulado aquí. ¿Listo? Mira que aumenta. Oiga, si tengo 3 turnos y compro una máquina de más, o si compro 2 máquinas de más, trabaja, espérame que no me quedo formulado, turno, máquinas. Dividido 4. Espérame que no me quedo aquí. Este es por. ¿Listo? Ahorita lo tenía mal. 2 y 2. ¿Listo? Haces 1612, te toca contratar 4188 unidades por fuera. Si tienes 3 turnos, ya es diferente. Si compras una máquina de más, ya es diferente. Entonces puedes analizar qué sucede. Y eso es lo que yo quiero un poco que hagan. Ah, venga, si tengo las mismas condiciones y bajo esos tiempos a 10, mira, cómo cambia. Eso hace parte del análisis. Y ustedes como futuros ingenieros van a tener que, pues, en sus procesos productivos, analizar qué sucede con las organizaciones. ¿Vale? Sí, señor. ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, sí, señor. Sí, me quedó claro. Sí, Bueno, señor. ¿alguna Entonces, otra realizar ese inquietud? análisis eh, en cada una de esas jugadas y así como lo acaba de proyectar el profesor. Listo, no, no, no. Ahí, pues, nada. Yo sé que eso, yo la jugada no castigo tan duro. O sea, yo utilizo una rúbrica que incluso les compartí y entonces presenta una, no presenta ninguna, 0. Presenta una, o dos, 2. Presentan las dos, 3. Entonces no castigo ahí en la rúbrica que utilizo para evaluar eso. ¿Listo? Es más, donde sí tiene Listo, mayor sí, señor. peso es el análisis. En el análisis yo sí espero que ustedes analicen, porque realmente hacer este cálculo es sencillo. Lo que sí me importa es, venga, de eso qué pasa, cómo extraen ustedes esa información, qué pueden decir, por qué. Pues porque hoy en día, y siendo sinceros, nosotros como ingenieros industriales, esto ya casi no lo hacemos. ¿Por qué se enseña? Porque todavía existen organizaciones que no tienen sistemas de información y pues le toca a Miguelito, el ingeniero industrial, hacer esos cálculos. Entonces tienen que tener las bases para hacerlo. Pero si trabajan en compañías grandes o multinacionales, pues ellos tienen sistemas de información y hacen todo eso. El sistema te arroja unos cálculos. Tú tienes que analizar qué sucede con ese cálculo y cómo puedes hacer para mejorar. ¿Listo? Eso es lo importante allí, ¿vale? Entonces, por eso me enfoco Listo, un poco más en el análisis. listo, profesor. Y otra pregunta. Ujú. Lo que pasa es que en uno de los comentarios de la calificación decía como que faltaba la otra jugada. O sea, subimos la de mi compañero y mi jugada no la subimos. Tenemos que colocar las dos jugadas, o sea, Sí, colocarlo sí. ahí. Acuérdense que cada uno es un tema de trabajo colaborativo. Cada uno, o sea, cada uno tiene que hacer la jugada, ¿listo? Correr la jugada. En teoría se deben reunir y decir, venga, nos vamos con esta, por X y Y razón. Y eso lo tienen que
estipular en el documento, ¿vale? Ah, ok, entiendo. Sí, porque, Listo. digamos, tú lo hiciste, vamos a suponer, tú lo hiciste bien y tu compañero lo hizo mal. Entonces, en ese proceso de aprendizaje mutuo, se dan cuenta que tu compañero lo hizo mal y con eso él puede mejorar. Lo que pasa es que eso es lo que dice la teoría del aprendizaje colaborativo, ¿cierto? Haciendo con grupos de trabajo. Entonces yo ayudo, entre todos nos ayudamos. Pero normalmente lo que sucede es usted haga y después tomamos la decisión y el que mejor creemos que le da y con eso nos vamos. No, la idea es que haya esos espacios de discusión y que se retroalimenten un poco entre ustedes. Si ya existe la duda y ya existe la inquietud y no se puede resolver en el grupo, la idea es contactar al tutor para solucionar esas inquietudes, ¿vale? Esa es, digamos, la finalidad del proceso de aprendizaje, cuando se hacen trabajos en grupo. Entre todos se hagan y entre todos colaboren para hacer esas actividades, ¿vale? Listo, sí, señor. Listo, ¿no, Karen? Que estés muy bien, feliz noche y éxitos en este 2023. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Bueno, feliz día, hasta luego.